Don Quijote de la Mancha, tercera parte, capítulo 24, donde se prosigue la aventura de la Sierra Morena. Dice la historia que era grandísima la atención con que Don Quijote escuchaba al lastroso caballero de la sierra, el cual, prosiguiendo su plática, dijo: "Quien quiera que seáis", etc. Don Quijote escucha atentamente al hombre andrajoso que se encuentra en la montaña, quien se presenta como Cardenio. Agradece la cortesía de Don Quijote y expresa que, aunque no tiene mucho que ofrecer, está dispuesto a contar su historia. Don Quijote, siempre fiel a su papel de caballero andante, le promete que si su dolor tiene remedio, lo buscará, y si no lo tiene, al menos compartirá su sufrimiento. Cardenio comienza su relato mencionando que proviene de una familia noble y rica en una ciudad de Andalucía. Desde joven, estuvo enamorado de una mujer llamada Lucinda, quien correspondía a su amor. Tanto Cardenio como Lucinda provenían de familias ricas y nobles y desde jóvenes habían estado enamorados el uno del otro. Sus padres conocían este afecto mutuo, y no veían con malos ojos la posibilidad de que, en el futuro, se casaran, ya que la unión era adecuada tanto por el linaje como por la fortuna. Sin embargo, cuando los dos jóvenes alcanzaron una edad en la que su amor se fortalecía, el padre de Lucinda comenzó a prohibirle la entrada a su casa a Cardenio. Esta prohibición no es en términos de oposición directa al matrimonio, sino que parece estar motivada por una intención de limitar el contacto entre los dos jóvenes. De algún modo, el padre de Lucinda quería mantener la situación bajo control, para proteger la reputación de su hija, y asegurarse de que la relación se desarrollara dentro de los parámetros apropiados para una familia noble. El propio Cardenio compara la actitud del padre de Lucinda con la del padre de Tisbe, un personaje de la mitología clásica que, al igual que él, prohibió el contacto entre su hija y su amante, Píramo. El impedimento aumenta la pasión de ambos, ya que, al verse obligados a limitar sus encuentros en persona, recurren a cartas y versos amorosos para seguir expresando sus sentimientos. Cardenio relata que decidió pedir la mano de Lucinda en matrimonio, pero antes de hacerlo, su padre recibió una petición del duque Ricardo, un noble influyente. El duque Ricardo había solicitado a Cardenio a través de una carta dirigida al padre de este, en la cual le pedía que enviara a su hijo a su corte para acompañar a su hijo mayor. La carta mostraba un gran aprecio y consideración por Cardenio, lo que enorgulleció tanto a él como a su padre. Aunque esta noticia lo alejaría de Lucinda, Cardenio accedió, confiando en que su relación con ella podría esperar. El padre de Lucinda prometió no comprometerla mientras Cardenio estaba ausente, y Lucinda juró que siempre sería fiel a él. Cardenio fue tratado con gran respeto en la corte, lo que despertó la envidia de algunos de los criados más antiguos del duque. A pesar de este malestar, Cardenio mantuvo su lugar en la corte sin mayores problemas. Fernando, el hijo menor del duque Ricardo, era un joven apuesto, galante y generoso. Cardenio describe cómo Fernando, en poco tiempo, desarrolló una amistad profunda con él. Aunque el hijo mayor del duque también apreciaba a Cardenio, no lo hacía con la misma intensidad que Fernando, quien lo trataba con un afecto especial. La cercanía entre Fernando y Cardenio fue tal que Fernando comenzó a confiarle todos sus pensamientos y secretos. Uno de los secretos más importantes que Fernando le reveló fue su amor por una hermosa labradora, vasalla de su padre, cuya belleza, discreción y virtudes eran admiradas por todos. Cardenio, como fiel amigo, aconsejó a Fernando que no se dejara llevar por ese amor, ya que una relación con una labradora no sería adecuada para alguien de su posición social. Sin embargo, Fernando no prestó atención a sus consejos y decidió seguir adelante con sus planes. Fernando, al verse incapaz de conquistar a la joven labradora solo con su cortejo, decidió prometerle matrimonio. Esta promesa de matrimonio era la única forma de asegurarse el afecto y la fidelidad de la labradora, ya que ella, al ser discreta y honesta, no se dejaría seducir sin esa promesa. Cardenio, preocupado por las consecuencias que esto podría traer, intentó disuadir a Fernando. Pensó en informar al duque Ricardo, padre de Fernando, sobre lo que estaba ocurriendo, ya que consideraba que sus acciones podrían manchar el honor de la familia. Sin embargo, Fernando se dio cuenta de las intenciones de Cardenio. Para evitar que su amigo hablara con su padre, ideó un plan para distraerlo. Fernando, con el fin de mantener a Cardenio alejado de sus propios asuntos amorosos, propuso que ambos viajaran juntos a la ciudad natal de Cardenio.
Fernando justificó este viaje diciendo que quería ver algunos caballos famosos que se criaban en la ciudad y que esta era una buena excusa para ausentarse de la corte. Cardenio pensó que era una gran oportunidad para reunirse con Lucinda. Sin sospechar de las intenciones de Fernando, aprobó el plan, creyendo que la distancia sería buena para Fernando, ya que así podría olvidar a la labradora. Sin embargo, lo que Cardenio no sabía era que, para ese momento, Fernando ya había logrado seducir a la labradora bajo la promesa de matrimonio. Su verdadero propósito era alejarse de la situación. Fernando temía las posibles repercusiones si su padre descubría lo que había hecho. Cuando llegaron a la ciudad natal de Cardenio, Fernando fue recibido con todos los honores por su padre. Fue entonces cuando Cardenio volvió a ver a Lucinda, lo que reavivó todos sus sentimientos. En su alegría por estar nuevamente cerca de ella, Cardenio cometió el error de hablarle a Fernando de Lucinda, alabando su belleza, virtudes y discreción. Al conocer a Lucinda, Fernando quedó cautivado por su hermosura. Lucinda estaba en su ventana, vestida con sencillez, y Fernando quedó prendado de ella. Cardenio, sin darse cuenta de la gravedad de la situación, siguió alabando a su amada, lo que solo intensificó los sentimientos de Fernando hacia ella. A partir de ese momento, Fernando no dejó de hablar de Lucinda, lo que despertó en Cardenio un sentimiento de inquietud. Aunque confiaba plenamente en la fidelidad de Lucinda, no pudo evitar sentir celos y preocupación. Sin embargo, Cardenio trataba de reprimir sus temores, convencido de que la lealtad de Lucinda nunca estaría en duda. La historia de Cardenio se interrumpe cuando menciona que Lucinda le había pedido un libro de caballerías, el famoso Amadís de Gaula, un texto muy popular en la época y conocido por su temática de caballería, aventuras y amores idealizados. Don Quijote considera que el hecho de que Lucinda disfrute de este tipo de libros es una prueba más de su nobleza de espíritu y sabiduría y coincide con su propia pasión por estos relatos. Por eso, interrumpe a Cardenio para destacar la admiración que siente por una mujer que aprecia este tipo de literatura. Incluso menciona otros libros de caballerías, como Don Rugel de Grecia y personajes como Daraida, Garaya y el pastor Darinel, sugiriendo que estos también serían del agrado de Lucinda. En ese momento, Cardenio, que ha estado pensativo y con la cabeza baja, muestra señales de que algo no está bien. Aunque Don Quijote le pide que continúe su historia, parece estar sumido en un estado de perturbación. De repente, levanta la cabeza y cambia abruptamente de tema, diciendo con convicción que está seguro de que el maestro Elizabeth estaba involucrado amorosamente con la reina Madasima, personajes del libro Amadís de Gaula. Para Don Quijote, los personajes de los libros de caballerías son figuras ejemplares, por lo que la insinuación de Cardenio es una afrenta a la honra y el honor de la caballería. Don Quijote defiende a los personajes y lanza un desafío a cualquiera que quiera defender la afirmación de Cardenio, como si estuviera dispuesto a batirse en duelo por la causa. El ataque verbal de Don Quijote provoca una reacción violenta en Cardenio, quien ya ha perdido la razón. Se deja llevar por la furia y recoge una piedra del suelo. Sin pensarlo, arroja la piedra a Don Quijote, golpeándolo en el pecho con tal fuerza que lo derriba al suelo, dejándolo sin aliento. Sancho, al ver a su amo herido, se lanza contra Cardenio para defenderlo. Sin embargo, Cardenio le lanza un fuerte puñetazo, derribándolo también. Se sube sobre Sancho y lo golpea en las costillas. El cabrero, que ha sido testigo de todo, intenta intervenir para detener la pelea, pero Cardenio también lo golpea, dejándolo fuera de combate. Cardenio, en un estado de calma extraña y desquiciada, se retira tranquilamente hacia las montañas. El contraste entre la violencia de su ataque y su repentina retirada resalta su inestabilidad mental. Sancho, dolorido y furioso por la golpiza recibida, busca desquitarse con el cabrero, culpándolo por no haberles advertido sobre la locura de Cardenio. Esto provoca una pelea entre Sancho y el cabrero, que comienza a escalar cuando ambos se enredan en un intercambio de golpes y puñetazos. La pelea se detiene cuando Don Quijote, aún recuperándose de los golpes de Cardenio, interviene y logra separarlos. Sancho insiste en que el cabrero tiene la culpa porque, según él, no les advirtió adecuadamente. El cabrero se defiende, diciendo que sí lo había mencionado, pero que Sancho no había prestado atención.
Finalmente, Don Quijote logra calmar los ánimos y decide preguntar al cabrero si existe alguna posibilidad de encontrar nuevamente a Cardenio, ya que está intrigado y siente un gran deseo de escuchar el resto de su historia. El cabrero le responde que Cardenio no tiene una residencia fija en la montaña y que su comportamiento es tan errático que es difícil saber cuándo y dónde aparecerá, pero si continúan buscando, lo encontrarán. Así concluye este capítulo, con Don Quijote lleno de curiosidad y decidido a buscar a Cardenio nuevamente para poder escuchar el desenlace de su trágica historia. La escena resalta la locura de Cardenio, pero también la propia obsesión de Don Quijote por los valores caballerescos. Ahora continúa al capítulo número 25.